Bienvenidas, Mariana Corradini. Paula, buenas noches. Un gusto comenzar un nuevo lunes con periodistas en vivo por la pantalla de UNITV. Hoy tenemos en nuestros estudios al rector de la Universidad Nacional de Villa María, abogado Luis Negretti. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muy contento de acompañarla nuevamente. Buenas noches. A veces tenemos que comenzar con las cuestiones un poco más difíciles, y es describir o pintar este paisaje que nos toca hoy transitar las universidades desde una crisis muy importante. Sí, la verdad que es un problema generalizado de las 57 universidades nacionales y públicas de todo el país, y tiene al menos dos facetas. Una, la de los trabajadores y trabajadoras de las universidades, tanto docente como no docente, que en este tiempo han perdido en cuanto a sus salarios buena parte del poder adquisitivo que tenían hasta el año pasado. Algunos hablan del 30, 35%, porque si bien hubo algunas actualizaciones, fueron muy por debajo del contexto inflacionario. Y por otra parte, los gastos de funcionamiento de la universidad. Todo lo que no es salario y que tiene que ver con el pago de los servicios públicos, los alquileres, el sostenimiento de las otras actividades sustantivas, como la investigación, la extensión, el cuidado de los espacios verdes, la limpieza de la universidad. Todo lo que no tenga que ver con salarios ha quedado estancado, ha quedado congelado, no a enero de 2023, sino a noviembre de 2022, cuando se diseñó el presupuesto 2023. Algunos dicen, ¿por qué lo señalan ahora y no antes? Y en realidad el año pasado, en 2023, además de este presupuesto que a la universidad le corresponde algo así como 32 millones de pesos por mes, hubo otros refuerzos presupuestarios que fueron significativos a lo largo del año y que no quedaron incorporados de manera mensual. Por eso la reiteración de este presupuesto en 32 millones de pesos por mes, la verdad que a nosotros nos causa un gravamen irreparable y esperemos que prontamente se actualice. Hay noticias que prontamente se va a actualizar en un 70%, pero comparado con el 300% de la inflación en lo que son los aumentos interanuales de marzo a marzo, el 70% claramente que resulta insuficiente. ¿Hay una lectura que se puede hacer de alguna intencionalidad de dañar a las universidades o eso es una lectura demasiado conspirativa? A ver, yo creo que hay expresiones del propio presidente y allí hacia abajo de un desdén hacia lo público. El presidente dice que va a dinamitar lo público desde dentro, por lo tanto no es de extrañar que lo público esté desfinanciado, cuanto no cerrado. Hay áreas del Estado que en este momento están cerradas. Por lo tanto, que se desfinancie la educación pública en todos sus niveles, creo que la quita del incentivo docente va en la misma línea. Entonces, las universidades, ¿por qué vamos a ser distintas? No obstante, venimos conversando con las autoridades, tanto el secretario de Educación como el subsecretario de Políticas Universitarias, tienen capacidad de escucha, entienden cuál es nuestra dificultad y ellos dicen que están gestionando para poder ir paliando la situación. Nosotros no tenemos por qué no creerles, pero que se encuentra con una barrera del Poder Ejecutivo, fundamentalmente del Ministerio de Economía y la Presidencia de la Nación. Con relación a esto también el músculo político que en toda sociedad tiene que ver con gobernadores, con intendentes, con legisladores que también, digamos, son necesarios a la hora de gestionar y de gobernar, ¿pueden también torcer un poco esa situación o esa tensión política desde financiamiento a las universidades? Hay proyectos en el Congreso de la Nación, por supuesto que cada gobernador defiende sus universidades. En el caso del nuestro nos ha recibido y no solo que amplió el boleto educativo gratuito para los docentes de las universidades públicas, sino que también comprometió su apoyo en todas las gestiones posibles para recomponer el presupuesto. Y a nosotros también nos tocará ser mucho más austeros de lo que éramos. Ya éramos austeros, pero tendremos que profundizar los niveles de cuidado de los recursos al máximo, pero es evidente que por más que nosotros cuidemos nuestro presupuesto y profundicemos ese cuidado, hay un piso, hay un mínimo que necesitamos para continuar funcionando de manera medianamente normal. Por debajo de lo que necesitamos ya es dejar de funcionar. En este momento, por ejemplo, se hizo muy público esta comparación de lo que la universidad paga en concepto de los gastos de luz eléctrica, de EPEC, que son 20 millones sobre los 32 asignados. Luego, los otros 12 millones no puede alcanzar de ninguna manera para ese mínimo que yo recién estaba presentando como necesario para una continuidad del funcionamiento de la universidad. Recién hablabas del boleto educativo gratuito, donde hubo una gestión de parte tuya, de esta universidad, para que se amplíe a docentes, porque se complicaba mucho en todas las universidades, en la nuestra en particular, por algunos docentes que vienen de Córdoba y que están en las distintas sedes. ¿Cuándo se va a poder instrumentar? ¿Cómo viene ese proceso?
No, viene rápido, ya hay docentes que lo han logrado la concesión del beneficio. Lo que ocurre es que a más de 100 kilómetros es un solo boleto por semana, un solo boleto por mes, y nosotros queremos que sean 2 boletos por semana, y lo hemos charlado con la gente, los responsables del programa, y nos han dicho que sí. Hemos pasado nuevamente los listados, y las próximas semanas seguramente todos los docentes de la universidad van a poder viajar al menos una vez por semana para de Villa María ir a San Francisco, a Villa del Rosario o a Córdoba, o viceversa, docentes que sean de otros lugares y tengan que viajar a alguna de nuestras sedes. ¿Y con el urbano qué pasa? Con el urbano lo mismo. El urbano es ilimitado, digamos, no tiene límite, creo que son 2 pasajes diarios, y a eso también se tiene acceso, tanto docente como no docente también. Y con relación a las obras, Luis, hoy precisamente se inauguró un campus en Villa del Rosario. ¿Cómo viene la gestión también para no frenar de todo? Sabemos que freno de mano hay en la obra pública, pero aquellas que están ya avanzadas del más del 50%, ¿puede haber, digamos, una resolución diferente? Nosotros tenemos obras que están por encima del 85-90%, en algunos casos son 3 obras. La decisión genérica es paralizar la obra pública, salvo la que tenga financiación internacional. Las nuestras tienen financiación internacional a través de la CAF, la Cooperación Andina de Fomento. Y lo que hemos charlado con el subsecretario es que la intencionalidad es en algún momento reactivarlas. No obstante, este paréntesis, este parate de la obra está causando un problema, especialmente a las empresas que ganaron las licitaciones oportunamente y que esperaban terminar las obras para poder cobrar sus honorarios, y hoy ese dinero que les deben se está depreciando de manera acelerada. En ese sentido, esperemos que se resuelva rápidamente. Hoy, el área de obras públicas, no sé si el Ministerio, Secretaría o qué rango tendrá, no hay funcionarios que puedan suscribir una orden de pago o un certificado. Y esto es de diciembre esta parte, del 10 de diciembre esta parte. Nosotros estamos insistiendo que por favor se nombren a los responsables de las áreas para que las obras, que haya una decisión política de que continúen, puedan terminarse, porque el abandono de las obras genera también otro daño. Una obra abandonada, seguramente, cuando hay que retomarla, es mucho más complejo y difícil. Recién hablaba Paula de músculo político. ¿Te sentías acompañado por el gobernador, por el intendente de Villa María, por lo que significa tener que gestionar en estas condiciones? Yo creo que cada uno en su territorio sabe del valor que tiene la presencia de una universidad pública nacional. Por lo tanto, tanto el intendente de Villa María, con el cual, ni hablar que ha sido el impulsor de la creación de esta universidad, y vemos en las últimas semanas que tenemos distintos niveles de articulación con áreas de la universidad, y el gobernador, lo he podido charlar personalmente con él, está muy preocupado por la situación de las universidades, particularmente con la sede de San Francisco, a la cual él le tiene mucho afecto y cariño. Él, cuando fue intendente tanto de San Francisco como de Córdoba o vicegobernador, siempre ayudó a la Universidad de Villa María, así que contamos con él y con sus legisladores para que nos apoyen en el Congreso y con las gestiones que se deban hacer para apoyar a la universidad. No es tanto, cuando uno analiza la licuación que hubo de nuestros salarios, ahí ya se hizo el recorte del ámbito universitario. Entonces, una recomposición de los gastos de funcionamiento en las arcas del Estado, un Estado que ha recaudado de manera interanual por encima del 200% de aumento, cuando las universidades pedimos un 150, un 180 por debajo del aumento de la recaudación, no es una cosa descabellada, es una cosa absolutamente razonable para que nos alcance para lo mínimo que había mencionado anteriormente. Vos decías antes que no solo implica el tema de gasto de funcionamiento, sino también que nuestras universidades públicas tienen un valor en la investigación y en la extensión. ¿Cómo está esa situación, Luis, hoy? Sobre todo en el tema de investigación, pensando en también cómo se deprecia el CONICET cuando obtuvo un mérito internacional en el 13º lugar. Yo, cuando hablo del diferencial de la universidad en los últimos lustros, siempre hago mención a que nadie podía imaginarse hace 10, 15 años haciendo una carrera de investigador en Villa María investigadora. Era una cosa imposible. ¿Por qué me iba a dedicar como profesión a la investigación? Y hoy son más de 100 investigadores e investigadoras en las distintas ramas de la ciencia que están generando un aporte muy significativo a la producción local, al ámbito social, científico, cultural, de la salud, de la educación. Y la verdad que vemos con mucha pena esta retracción del Estado en materia de investigación, de ciencia y técnica, esta falta de apoyo, inclusive este ataque al CONICET, con inclusive algunas expresiones que todavía no se han materializado por suerte, que hablan del cierre o de recortes profundos. La universidad ha apoyado muchísimo el desarrollo de científicos y científicas y ha generado una infraestructura que hace posible ese desarrollo.
La verdad que nosotros vemos tanto la falta de apoyo del CONICET como también que no exista más la línea presupuestaria de apoyo a la investigación y a la extensión dentro del presupuesto, como ocurrió en los últimos 8 años. La línea de ciencia y técnica para el presupuesto de las universidades la creó la gestión de Mauricio Macri. Y la línea de extensión para todas las universidades la creó el gobierno de Alberto Fernández. Hoy no existen más esas líneas. Por lo tanto, todas esas convocatorias que hacíamos anualmente para investigación y extensión por fuera del CONICET, hoy las vemos desfinanciadas, no van a ser posibles. O sea, la universidad tenemos 3 funciones: formar profesionales, producir conocimiento y vincularlos con la comunidad. Estas últimas 2 expresiones o funciones sustantivas hoy se ven heridas de muerte, porque no hay ningún recurso para poder sostenerlas. ¿Y qué les dicen en Buenos Aires? Sé que estuviste viajando, que te reuniste incluso con el secretario de Políticas Universitarias. ¿Cuáles son las respuestas ante las demandas que seguramente llegan de parte de ustedes? 3 palabras: no hay plata. Inclusive te reciben con la tasa de no hay plata. La verdad que el subsecretario de Política Universitaria, un hombre vinculado a Villa María, casado con una villamariense, fue muy amable en las 2 ocasiones que pude conversar con él. Se mostró interesado en resolver los problemas tanto de esta como de las otras universidades, pero entiendo que tiene un límite, que es el límite de la asignación presupuestaria. Y en este sentido, yo no comparto y condeno, por ejemplo, que se le retira a las provincias los subsidios para el transporte, que se le retira a las provincias lo que fue el incentivo docente, pero lo que refiere a universidades públicas es una responsabilidad del Estado Nacional. Es la Ley de Educación Superior la que encarga al Estado Nacional la responsabilidad indelegable de sostener el sistema de educación superior. Nosotros nos comprometemos a hacer un uso absolutamente racional de los recursos. De hecho, en los últimos tiempos hemos recortado en todas las universidades muchísimas actividades, pero vuelvo a repetir, hay un piso, hay un mínimo para poder seguir funcionando que estamos necesitando. Nos indican que terminamos el primer bloque, volvemos después de la tanda a dialogar nuevamente y de temas que tienen que ver con que, a pesar de esta situación de crisis, la Universidad Nacional de Villa María sigue avanzando y está presente en los territorios. Ya volvemos. Describíamos recién un panorama complejo, complicado, que incluso si no se toman algunas medidas podría complejizarse aún más con el transcurso del año lectivo. A pesar de esto, la Universidad Nacional de Villa María sigue dando pasos hacia su función central. Uno de esos pasos, y le vamos a preguntar ahora al rector que está aquí con nosotros, se dio hoy en Villa del Rosario, ¿no? Sí, el final de un proceso que nos tomó muchísimo tiempo, prácticamente 10 años desde que se tomó la decisión política de construir un campus en la base de 7 hectáreas donadas por la cooperativa local de Villa del Rosario, la cooperativa de servicios públicos. Y en ese campus proyectamos la construcción de un edificio donde funcione no solamente la carrera de medicina veterinaria, en algún futuro la idea es tener algunas otras carreras que puedan funcionar allí. Y bueno, los vaivenes de la política, los vaivenes de la economía, también del empresariado. A veces no es lo mismo construir una ciudad grande o mediana como es Villa María o Córdoba que construir una localidad más pequeña como es Villa del Rosario. Pasaron distintas empresas, pero finalmente con mucho esfuerzo pudimos inaugurar no solamente un campus con aulas, laboratorios y demás, sino también con todo el cerco perimetral, el alumbrado, las calles internas, el arbolado. Es un mini campus, ¿no? Un mini campus que la verdad que es bello, que es un lugar más que adecuado después de haber funcionado durante 16 años en un hospital que tiene 120 años, en un edificio, una infraestructura de más de 120 años, poder no mudarnos definitivamente porque en el viejo hospital siguen funcionando algunos aspectos de la carrera veterinaria, pero sí tener este edificio nuevo que va a contener prácticamente 2/3, 70% de la actividad total de la carrera. Con relación a lo que vos planteabas en articulación, ¿no? ¿Cómo dinamiza también la universidad? Vos hablabas de medicina veterinaria, también la medicina que tiene el Instituto de Humanas, con la presencia de nuestros, o sea, de prácticas preprofesionales de nuestros estudiantes en los CAPS, digamos, ¿cómo se siente eso, ¿no? En Villa María y en la región? O sea, ¿qué es lo que te dicen a vos los intendentes, digamos, las personas que forman parte del entorno de nuestra universidad? Sí, hay mucha ansiedad. Ya hace 10 años que estamos implementando la carrera de medicina humana y ya son muchísimos los médicos y médicas que están ejerciendo su profesión. Lamentablemente, algunos se van lejos, se van a Buenos Aires, se van a Córdoba en búsqueda de sus capacitaciones, sus especialidades. Más lamentablemente todavía, otros se van al exterior a buscar
una oportunidad que el país no les da, uno no podría criticarlo, pero es una pena porque el esfuerzo que hace la comunidad en la formación de esos profesionales se ve truncado, no para ellos personal individualmente, pero sí para el país que hizo una apuesta y ellos eligen libremente, obvio, al no encontrar oportunidades acá, irse a otros lugares. Decía que hay mucha ansiedad de los intendentes porque ellos ya quieren a los profesionales que necesitan y por otro lado hay mucho reconocimiento. Uno le puede preguntar a los intendentes de la región donde hay profesionales de nuestra universidad que ya están trabajando, haciendo sus guardias o que han sido contratados de manera permanente, que la calidad humana y profesional que tienen es muy importante. Lo hablaba el otro día con el intendente Alcalino cuando era intendente, con otros intendentes de la región, que están muy, pero muy conformes con los profesionales que están recibiendo. Estamos empezando ciclo lectivo. En marzo empezaron de segundo a quinto año, cuarto depende de cada carrera, y esta semana empieza primer año. ¿Cuánta gente está empezando en nuestra universidad? Bueno, ¿qué panorama se vivencia en este comienzo? Lo charlaba con el secretario académico, con Javier Díaz Araujo, y estamos en un número muy importante, por arriba de 3.000 que inician. Tuvimos 4.500 inscriptos y 3.000 y pico que inician. Nosotros estábamos esperando, hoy es lunes, estamos esperando a ver el desarrollo de esta semana, si todos los que ingresaron van a comenzar. Recién mencionaba la cuestión del boleto educativo. Claro. A veces y semana cortita también. A veces un obstáculo para venir. Los que deciden no alquilar en Villa María y viajar todos los días, pagarse el pasaje es un presupuesto que es prácticamente inaccesible, por eso dependen del boleto educativo para poder viajar todos los días a clase. Estamos haciendo un relevamiento porque algún problemita de aulas tenemos en algunos horarios. Así que bueno, esta semana es crucial porque ya arrancaron de segundo a quinto, sexto y a partir de esta semana de primer año, así que esta semana va a ser movida y las que vienen en el campus y en cada una de las sedes de la universidad. Con relación a pensar la educación universitaria, ¿qué es lo que ustedes están pensando, analizando con los 3 institutos, con investigación, con académica, con relación a las duraciones de las carreras, ¿no? Y esto que se ve o que se puede palpar acerca de que nuestros jóvenes, o sea, están buscando una salida laboral más rápida. ¿Qué es lo que se está viendo? Sí, yo creo 2 cosas. Primero, seguir trabajando en la búsqueda de que cada carrera tenga al menos una titulación intermedia. Eso es algo que de manera más lenta que lo que quisiéramos se va incorporando en distintas carreras de nuestra universidad. Y luego también tener otras propuestas formativas que pueden nacer como simples cursos de capacitación o luego convertirse en carreras de mucha más corta duración. Creo que en ese sentido nuestra Escuela de Formación Profesional, nuestra Escuela de Oficios, es una salida. El subsecretario de Política Universitaria me decía que este gobierno va a seguir apoyando. Yo creo que va en la línea de lo que dice el presidente, ¿no? De que a los ciudadanos y ciudadanas no hay que darles el pescado, sino enseñarles a pescar, darles la caña. Y en ese sentido, las universidades somos fábricas brillantes de caña de pescar. Los estudiantes vienen a buscar la herramienta, el instrumento para valerse por sí mismos. Y la verdad que atentar contra la educación, porque no solo las universidades, sino todos los niveles del sistema educativo, son esa herramienta que hay que darle a nuestros habitantes, a nuestros ciudadanos, para que puedan valerse por sí mismos. El secretario me decía que va a haber un apoyo para las escuelas de oficio de las universidades y esperemos que así sea. No obstante, la falta de apoyo hasta ahora, nosotros igualmente estamos saliendo con una propuesta bastante variada de cursos para que aquellos que no pueden, no tienen el tiempo, no quieren hacer una carrera de 3 años para una tecnicatura o 5 años para una licenciatura o un título profesional, tengan en la universidad también una ocasión para hacerse el instrumento, para mejorar su situación en su trabajo o para acceder al mundo de los oficios. ¿Imaginaste que iba a ser tan complejo este mandato? Que recién empieza. Alguien me dijo por allí que de los 12 años en los cuales voy a ser rector, tuve 4 años con Macri que fueron muy difíciles, 2 años de pandemia y otros 4 años con Milei. Así de 10 muy difíciles de 12. Pero la verdad que la universidad, y creo que ese es el sentido que deberíamos darle a una evaluación integral, la universidad ya tiene un volumen y tiene una autonomía y tiene un nivel de consolidación y crecimiento que no digo que pueda resistir cualquier ciclo o que tenga herramientas anticíclicas que sean absolutamente eficaces, pero sí es cierto que tiene un impulso y tiene una instalación que, bueno, que las crisis se viven, se sufren, pero normalmente se superan. Yo creo que esta crisis va a ser temporal, que vamos a tener que arremangarnos, vamos a tener que morderle el cuerpo como siempre, que seguramente las perspectivas de crecimiento van a ser menores, pero la universidad tiene un nivel de consolidación que va a hacer que siga
siendo importante para la comunidad, que siga recibiendo miles de estudiantes todos los años, que siga produciendo conocimiento, que siga causando impacto en la ciudad y la región. En eso tengo plena confianza más allá de la crisis circunstancial. Vos recién nombrabas la pandemia y algo que dejó la pandemia también tiene que ver con la propuesta, digamos, de carreras a distancias o de carreras de dictado sincrónico, digamos, donde no es necesaria el 100% de la presencialidad en el aula. También eso es una de las propuestas que tiene la Universidad Nacional de Villa María ya en algunas carreras que se están dictando, pero para potenciar más carreras en ese sentido. Nosotros estamos muy admirados positivamente por la respuesta que han tenido nuestras carreras a distancia. La licenciatura en óptica, desarrollo local regional, gestión educativa, educación física y próximamente vamos por ciencia de la educación, que seguramente va a ser la carrera más masiva de la universidad en la modalidad de distancia. Tenemos una respuesta brillante y para los estudiantes que eligen las carreras presenciales, nosotros entendemos, yo comparto que al principio, en los primeros años, la presencialidad es absolutamente imprescindible para generar esa ciudadanía universitaria, ese contacto con sus compañeros, sus profesores, el personal de la universidad, ese tránsito por el campo universitario, por la sede, que lo tornan al estudiante en un verdadero universitario. Y creo que hacia el final, hacia el cuarto o quinto año, cuando el estudiante ya tal vez tiene la necesidad de trabajar o ya con alguna de las herramientas que fue adquiriendo encuentra una oportunidad laboral, ahí sí valernos de la herramienta de la virtualidad para poder apoyarlo y que esos últimos 2 años, año y medio, pueda trabajar y simultáneamente hacer su carrera. Creo que aprendimos mucho en la pandemia. Lo que hicimos en la pandemia no es educación a distancia, pero utilizamos algunas herramientas que se utilizan en la educación a distancia y le hizo perder el miedo fundamentalmente a nuestro cuerpo docente respecto de lo que es la educación a distancia. Por eso hoy vemos que casi nuestros 1000 docentes están dispuestos a colaborar si hay alguna instancia de virtualidad, si hay alguna posibilidad de tener paralelamente un campus virtual, dar una clase sincrónica y también de incorporarse a un equipo de una carrera virtual. Recién mencionabas estudiantes, te he escuchado en distintas oportunidades, ha cambiado el perfil de estudiantes, ¿no? Es decir, no son los mismos estudiantes con el mismo perfil de cuando nosotros cursábamos una carrera de grado, no son los mismos estudiantes que transcurrieron la pandemia, no son los mismos estudiantes ahora. ¿Se está tomando nota de ese cambio de perfil de estudiante? Sí, totalmente. No es tan fácil porque los cambios, como vos bien lo mencionabas, son muy acelerados. Los perfiles de los estudiantes cambian notoriamente en muy poco tiempo. Bueno, ahí con la vicerrectora y con el OIR y con el OPP estamos tratando de generar algún tipo de estudio que nos hable acerca de los consumos, de los perfiles, de lo que sienten, de lo que piensan nuestros jóvenes estudiantes. Los tenemos a la mano, conviven todos los días con nosotros. Y la verdad que nos inquieta, queremos saber por qué algunas decisiones, algunos perfiles. Hoy, por ejemplo, inauguramos el edificio de Villa del Rosario y bueno, un día histórico para la sede, se suspendieron las clases durante la hora y media que duró el acto y los primeros 10 minutos estaba lleno de estudiantes del aula, primeros 10 minutos, a los 10 minutos no quedó nadie, se fueron todos. Uno entiende que es difícil escuchar 4 o 5 alocuciones de autoridades, pero bueno, era un momento histórico y nos abandonaron los estudiantes. Y no es que uno quiera achacar responsabilidades, pero uno quiere entender el porqué. Yo creo que hay una distancia generacional que tenemos que comprender y bueno, utilizar herramientas para acercar esas brechas generacionales, porque la realidad es que los tiempos de una universidad y el perfil de un estudiante universitario tiene que adecuarse a la realidad de cursar una serie de cantidad de horas por día, una cantidad de años para poder dar cuenta de los objetivos de una carrera universitaria, bueno, y nosotros poder comprender cuáles son esas nuevas lógicas, hay que hacer un acercamiento mutuo. Claro, es como que hay un consumo tan fragmentado y tan breve, o sea, son todos como refusilos así, textuales y también de poder prestar atención, que es lo que vos decías, ¿no? Sin dudas. Sí, y que se está dando muy rápido. Yo coincido con esa mirada. La velocidad con que se están generando los procesos de cambio han acelerado fuertemente. Entonces, por allí, esto que vos decís, las universidades, el poder adaptarse es como también todo un desafío. Además porque somos instituciones, hay que reconocerlo, instituciones mayormente conservadoras. Nosotros como docentes de la universidad somos muchas veces reacios a los cambios, ¿no? La pandemia fue todo un planteo refundacional prácticamente
Y bueno, ya cuando nos quieren cambiar el horario no nos gusta, y que bueno, la modalidad de la clase y someternos a evaluaciones, hay que reconocer que somos una institución que tiene mucha tradición, que tiene mucho anclaje histórico, pero tal vez por eso mismo también somos reacios a ciertos cambios. Yo creo que hay que ser conteste con la naturaleza, con todo lo bueno que trae aparejado esta tradición histórica universitaria, pero también estar atento a los cambios, porque si no, las nuevas generaciones van a dejar el camino a las universidades. Claro, nos dejan afuera. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Luis Negretti, abogado Luis Negretti, rector de la Universidad Nacional de Villa María. Vamos a la pausa, Mariana. Volvemos, recuperamos en el editorial algunos de los contenidos. El rector de la Universidad Nacional de Villa María, Luis Negretti, acaba de describir un escenario muy complejo que no dista mucho de este escenario fragmentado que vamos escuchando, que se va construyendo a partir de las palabras de quienes ocupan cargos muy relevantes a nivel nacional y van anticipando algunas medidas que no terminan de tomarse y que impactan fuertemente en el territorio. Por ahí una cosa es escuchar a la UBA quejándose de lo difícil que se va a hacer pasar mitad de año si no hay algún impulso presupuestario de parte de Nación, y por allí está mucho más concreto escuchar a quienes ocupan nuestros territorios, quienes tienen lugares dirigenciales en nuestros territorios, contar las dificultades de la Universidad Nacional de Villa María para, por ejemplo, lo que contaba el rector recién, pagar la energía eléctrica. De 32 millones, 20 se van en pagar energía eléctrica. También nos ubica en un lugar de reflexión sobre la defensa de esta universidad que está tan anclado en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y también, en este contexto tan complicado, pensar que a pesar de todo esto la universidad sigue en marcha y que entre otras cuestiones ha podido hoy en Villa del Rosario inaugurar un campus nuevo. Creo que es poder mirar la totalidad, ahora que está tan de moda la completitud de la que hablan tantos dirigentes, poder mirar la totalidad de la película, pero también estar atentos que no nos pase que por no mirar aquellos en los que nos está faltando, perdamos una cuestión tan relevante como son las universidades en los territorios, Paula. Con relación a eso también, lo que decía Mariana, y esto de estar atentos y de mirar, no pasa tan solo todo por, bueno, sostener la infraestructura, sostener el aula, sino también mirar aquellas cosas que tienen que ver con quiénes son, digamos, aquellas personas por las cuales la razón de ser las universidades públicas, que son los estudiantes. Por lo tanto, también está allí puesta la mirada, y lo decía el rector Luis Negretti, de reconocer, de poder poner la oreja, la escucha, y ver qué nos está pasando como sociedad en este tipo de elecciones, de consumos, la decisión tal vez de estudiar o no estudiar, y también la difícil situación de las familias en donde nuestros jóvenes tienen que comenzar a trabajar ni bien terminan el nivel secundario. Por lo tanto, son muchas y diversas las aristas que hoy nos tienen que ocupar más allá de preocuparnos. Y en eso la Universidad Nacional de Villa María está pensando y está actuando. Nos quedó un tema de tratar con el rector, pero está bueno que lo mencionemos. No le preguntamos, nuestra universidad hizo una importante tarea previa de sensibilización, de registros, de concientización, vinculada con el 24 de marzo, memoria, verdad y justicia. Muy fuerte sonó nuestra universidad y creo que esto también hay que destacarlo, Paula. Por último, antes de saludar también, felicitar porque ha comenzado un ciclo radiofónico que es Haciendo Sociales, con la intervención de estudiantes, de graduados, graduadas y de las secretarías del Instituto de Sociales. Ha comenzado hoy con la conducción de Gabriel Ventura, en donde hay, como decíamos, múltiples voces que van a hacer radio acá también en el Centro Integrado de Medios. Ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias al equipo técnico de UniTV, a la gente que, como es habitual, nos acompaña del otro lado de la pantalla. Pueden recuperar estos contenidos los días jueves y domingos a la hora 21:30 y, por supuesto, a quienes nos brindan la indumentaria, el peinado y el maquillaje. Muchas gracias. Buenas noches.